Muy buenos días, amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta mañana, 12 de septiembre. Aquí estamos en modo viernes, este equipo de temprano amanece pidiendo notas de voz, pidiendo que se ambiente la jornada y ahí, bueno, tenemos merengue típico, un periquito ripiado para arrancar la mañana, ¿verdad, Yanesia? No, esa no era la canción que yo había pedido. La verdad, era otra. Pero está bien. Siempre está bien. La otra era peor. Ay, Dios mío, nada. Aquí estamos arrancando la mañana. Señores, mucho calor en República Dominicana. Ayer, incluso nuestro meteorólogo de cabecera, Jean Suriel, colocaba en sus redes sociales calor extremo en República Dominicana. Una advertencia, polvo sahariano y humedad. O sea, si hay alguna otra cosa para la receta, además de los apagones, pues entonces saquen ustedes la cuenta. Ármense de paciencia, cuiden el agua, usen agua fresca y ropa clara, así como Federico, que vino hoy de blanco, impoluto. En los tiempos de Acción Democrática, en Venezuela le dirían que si va a inaugurar. Tengo un sombrero Panamá en el carro. Bueno, listo. Entonces tú te puedes juntar. Estoy considerando venir en caballo los viernes. Para ser más ecológico. Mira, tú puedes considerar juntarte con Perdomo. Tácito. Con Tácito Perdomo, que siempre está de blanco, con sombrero. Saludos a Tácito Perdomo y a toda su familia, a su prole. Saludos a Nacef. Miren, alerta. Que siempre sintoniza. Exacto, alerta, sensación térmica entre 39 y 45 grados. ¿En dónde? La zona más caliente, dice nuestro amigo Jean Suriel, que es todo Montecristi, toda esa costa. Y la segunda zona más caliente del país va a ser La Vega, Moca y Salcedo. Pero tenemos una gran nube de polvo de Sahara que va a estar incidiendo sobre el país y eso va a generar pues mayor efecto térmico, esa sensación térmica que nos angustia. Vámonos rapidito, compañeros, no quiero extenderme demasiado para ver si hoy podemos hablar de varios temas. Hoy tenemos con nosotros a un destacado senador estadounidense, pero evidentemente latino, dominicano, para hablar sobre lo que está ocurriendo en ese país. Preguntarle al señor Sepúlveda será interesante. Ayer veía una declaración que dio en un medio de comunicación que se hizo particularmente interesante para los usuarios digitales. Él es senador estatal de Nueva York, Luis Sepúlveda, y él hablaba sobre lo que él considera que allanó el camino, por decirlo así, porque yo no quiero entrar en la justificación, allanó el camino para que la violencia se sumara a la situación que lamentablemente dio al traste con la vida del señor Kirk en ese país. Por cierto, el señor Trump dice que cualquiera que haga como una exaltación de esa lamentable muerte, pues se le va a revocar su visa, su ciudadanía, su residencia, lo que sea. Mientras tanto, en el sur, en el gigante suramericano, Brasil llegó, Federico, llegó lo que estábamos nosotros esperando desde hacía ya varios días, hacíamos seguimiento, yo sé que quizás tú vas a tener más detalles, pero el señor Bolsonaro, Jair Bolsonaro, expresidente del país carioca, ha sido condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por haber intentado un golpe de Estado contra Luis Ignacio Lula da Silva, por el solo intento, 27 años. Entonces, yo me fui y hice un paralelismo sobre otros golpistas de la región y la verdad es que esa condena es una condena dura, es una condena pesada, por supuesto tendrá que avanzar el proceso. El Supremo Tribunal Federal, que es la máxima corte brasileña, en un tribunal de 5 jueces, 4 estuvieron a favor de que a este expresidente se le dictara culpable. Nada, en otros temas, hoy en República Dominicana tenemos que pasar revista sobre varias situaciones relativas al llamado acuerdo para la crisis migratoria, ese informe que ha sido trabajado durante meses por el Consejo Económico y Social y del que se había sabido bastante poco. Hay algunas puntualizaciones en un diario de circulación nacional, pero todavía nosotros, tenemos que decirlo, no tenemos el documento en firme para poderlo evaluar. Hay algunas pinceladas de las que quizás podamos avanzarles algo. Como siempre es viernes y nuestro psicólogo y psiquiatra de cabecera, José Miguel Gómez, estará con nosotros. Psiquiatra de cabecera, José Miguel Gómez, estará con nosotros y hablaremos de masculinidad positiva. Así que pendientes por allí. Gracias a los que sintonizan, son las 7:10 de la mañana. Producción dice que hoy es el día del crochet.
Yo no sabía eso. Día Internacional del Crochet, este arte de tejido a mano. Mi abuela era muy buena, es muy buena en eso. Y Día Internacional de la Acción contra la Migraña. Hay mucha gente con dolor de cabeza y no es para menos. Que tomen Excedrin, Motrin, ibuprofeno, acetaminofén. Aunque hoy es viernes, pueden tomar Sumigran, otras cosas también. pueden tomar otras cosas que les bajen la temperatura, que les bajen la presión. ¿Y si la sube? No, por ejemplo, el Con whisky hielo es muy no bueno sube. para bajar la presión. Con hielo El no. whisky, pero no el romo. El ron no. El whisky sí. Un whiskycito baja la tensión y quizá ayuda un poquito con el dolor de cabeza, con la migraña. Importante precisión. Buen día Federico, buen día Héctor y Yanesi. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días, Catherine, Federico, Yanesi. Buen día a todos los amigos que sintonizan Despierta con CDN a través de las distintas plataformas. Como tú comentabas, Catherine, obtemperó al llamado. Federico mandó la notificación temprano. Obtemperó, un término que casi no se usa ahora. Así como hay muchos términos que se ponen de moda, ese está casi en desuso. Obtemperó, Federico, que notificó, notificó temprano. Bueno, ya ¿No tú puede diste... compartir el contenido por...? sí. Hoy se conoce Eso- el informe de la crisis haitiana, el impacto de la crisis haitiana, estando No, me dijeron que no. distribuyendo. Hay que esperar que lo vean los presidentes, los expresidentes. Lo tengan. Sí, que lo tengan todo y el presidente Fernández lo va a recibir el martes. Tú diste una panorámica, Catherine, de muchas de las principales noticias nacionales e internacionales. Mire, el caso de Bolsonaro, estaba viendo una frase que él dijo cuando comenzó la investigación. Él decía que él tenía 3 alternativas: cárcel, muerte o triunfo. Y decía, y la primera no va a ser, o sea, que no va a ser, que no iba a caer preso. Bueno. Ya parece que va a ser cárcel. La del triunfo está descartada. Ojalá que él no esté pensando en eso en la segunda. Ojalá que no esté pensando en eso. Es una condena, una sentencia, fallo que tendrá pocos precedentes similares. Estamos hablando de un expresidente, pero además es un señor de 70 años y la condena de 27 años. Eso en la práctica es casi cadena perpetua. Pero se hablaba de una posibilidad de 40, o sea, la posibilidad máxima era de más de 40 años. Un par de informaciones que quiero comentar brevemente. Se dio, o por lo menos ya se anunció oficialmente, la sustitución del diputado Burgos de La Vega. Una larga espera, como destaca nuestro reportero Abednego Paulino, que dice que tras una larga espera el PRM escoge una nueva diputada de La Vega. Será Vilma Morillo de Pérez. Todavía no se ha hecho el trámite que se requiere constitucionalmente, pero ya lo anunció Sigmund Freud, que es dirigente del PRM, confirmó que va a ser Vilma Morillo de Pérez, diputada por la circunscripción 1 de La Vega, en sustitución de Agustín Burgos, que como ustedes saben fue designado en una posición en el gobierno. Esta sustitución, esta decisión es una decisión tardía, pero muy correcta. ¿Por qué tardía? Porque se tardó 4 meses y no debió ser. Se hace una sustitución tan natural como esta, que no debió tomarse tanto tiempo. Esta larga espera incluso choca con lo que dice la Constitución y la ley. La Constitución en su artículo 77 manda a que cuando ocurra la falta de un legislador, o sea, cuando se produzca una vacante, sea de senador o de diputado, la Cámara va a escoger su sustituto de la terna que le presente el partido político que postuló al diputado o senador que haya salido por algún motivo de la Cámara correspondiente. Eso debe ocurrir en un periodo de 30 días. Debe ocurrir en un periodo de 30 días y
Si no se produce en ese plazo, entonces ya la Cámara toma la decisión. En este caso, se tardó 4 meses. El PRM ahora es que anuncia, porque todavía no es que se ha hecho, ahora es que anuncia cuál va a ser la sustitución. Yo digo que es una sustitución correcta, porque estamos hablando de una persona que sí compitió por ese cargo, o sea, tenía aspiraciones a ese cargo y obtuvo una votación importante, obtuvo más de 8,000 votos. Así debería ser la sustitución siempre. Incluso se ha planteado, y es muy lógico, que se establezca por ley que el legislador que asuma cuando se produzca una vacante sea el que haya quedado, aspirando a esa misma posición, haya quedado inmediatamente después del que ostentaba el cargo. Eso sería lo justo, eso sería lo legítimo. En este caso se tomó una decisión positiva y debería ser así siempre. Y acabar con la costumbre de que cuando se produce una ausencia, una vacante en el Congreso, entonces asume el esposo, la esposa, el viudo, la viuda, el hijo, la hija, no necesariamente con vínculos quizá con la comunidad por la cual ha sido electo el legislador que por algún motivo ha salido, sea por renuncia o por muerte o por cualquier otro motivo. Es decir, que en este caso, reitero, aunque fue una decisión que se tomó mucho más tiempo de lo que debió tomarse, se ha tomado una decisión correcta porque ha sido lo justo y ha sido legítimo, premiando a una que participó como candidata y que obtuvo una votación importante. Otro tema que quería comentar también de manera breve es que se observa aparentemente, ojalá no sea así, pero se observa una especie de dualidad con el estudio de la reforma laboral en el Congreso. Recuerdo que hace varios días el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, había dicho que este proyecto, que como ustedes saben es prioritario y yo diría que es el más importante de esta legislatura, así como el Código Penal era el más importante, el que los legisladores habían identificado como el que tenían que aprobar entre tantos proyectos importantes y finalmente se produjo la aprobación. En este caso, igual o más importante es la reforma laboral. El Código laboral es el número 1 en la lista de prioridades del Congreso, pero se observa una dualidad, o por lo menos eso fue lo que percibí ayer, cuando una comisión del CONEP, encabezada por el amigo César Dargán, se reunió con la Comisión de Diputados que está estudiando este proyecto, pero Pacheco había dicho hace unas semanas que ese proyecto se le iba a dejar al Senado, a la comisión que estudia, que encabeza el senador Cholitín Duluc, y que cuando entonces se aprobara ahí, entonces los diputados lo asumirían. Además, lo correcto es que se designe una comisión bicameral. Ayer se reunió una comisión del empresariado con la comisión laboral, la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados. Allá Dargán explicó cuáles son los puntos, que son los que se conocen, los puntos que inquietan al empresariado. Habló del tema del teletrabajo, de las multas, del tope para la cesantía, el tema del periodo de prueba, lo que se conoce, que han sido motivo de inquietud del empresariado, pero se está conversando, se está teniendo, digamos que 2 conversaciones de forma paralela. Ojalá que esto se solucione, haya unos niveles de coordinación, como se ha visto anteriormente. Los presidentes de las cámaras, en este caso Ricardo de los Santos del Senado y Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados, tienen muy buenas relaciones y en otros temas han logrado unos niveles de coordinación importantes para que no se produzca esta dualidad, que lo que hace que muchas veces lo que provoca es pérdida de tiempo. Buenos días, Víctor. Buen día, gracias. Fede. Buenos días, Catherine Yanés y amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, 12 de septiembre. Bienvenidos a Despierta con CDN. A Dios sean las gracias por este día. Brasil, ¿qué decir? Aparte de lo que ustedes han dicho, que no sea que el sistema se está blindando a sí mismo. Recordemos que es un país que hace apenas 40 escasos años tenía una dictadura militar.
entonces para una inmensa generación, y cuando hablamos inmensa en Brasil, hablamos de decenas de millones de personas, decenas de millones de personas. El espectro de una dictadura, de un golpe militar es altamente execrable. La mayoría de esos jueces vivieron esa dictadura. De hecho, Moraes, que fue el juez instructor, estaba en el plan para ser eliminado en la lista. O sea, se está defendiendo el sistema y se está defendiendo él mismo. Pero ciertamente habrá que ver las lecturas a lo interno de Brasil. Brasil es un subcontinente, como la India también lo es. Habrá que ver las lecturas internas, porque si finalmente queda descabezado el liderazgo de la derecha con esta condena de Bolsonaro, que aunque no cumpla los 27, señores, como decíamos con Yanesi fuera del aire, Lula está más viejo que él cuando cogió cárcel. Entonces, en Brasil es con duro que juegan. Pero lo cierto es que no podemos decir, ni especular, ni aventurarnos a pensar que esa condena será ciertamente cumplida o no. Lo que sí nos queda claro es que a la política exterior brasileña le importa en lo absoluto lo que piense sobre ello el Departamento de Estado. A los jueces de Brasil le tiene sin cuidado que le apliquen la ley Magnitsky, que le quiten la visa. Yo pensaba, ay, si ese hubiera sido aquí, y le dicen a algunos jueces que le van a quitar la visa. ¿De qué tamaño es la absolución de la sentencia? ¿Con cuántas centenas de páginas usted quiere que le escribamos la parte motivadora de la sentencia? Pero bueno, en Estados Unidos continúa conturbado el país con las secuelas, el eco de este execrable y terrible y lastimoso hecho violento del asesinato del señor Kirk. En el día de ayer el FBI circuló unos videos donde se ve a una persona saltando de un techo, que se supone evidentemente que debe ser el tirador, quien está prófugo todavía, pero se están haciendo las investigaciones del lugar. Lo lamentable es que la violencia genera violencia, algunas veces física y otras veces institucional. Entonces, en esa violencia institucional, dentro del marco de la legalidad del Estado de Derecho norteamericano, se puede asumir que se recrudecerán las políticas internas en contra de las disidencias, en contra de las minorías, si así fuera identificado como tal el tirador. Estoy especulando en eso. Pero lo cierto es que es una muerte que reafirma la división de un país, pero que enlutece a la sociedad norteamericana y que debería enlutecer también a todas las personas que creemos que la violencia no es el método de resolución de conflictos y que no se resuelve un problema ideológico eliminando al combatiente. Así no es, porque ese señor lo que estaba era hablando, simplemente. Y hablando, dice un amigo, que la gente se entiende. Hablando se entendió ayer la Junta Monetaria con su reglamento cambiario que modificaron. Como habían dicho el lunes que iban a hacer ayer, efectivamente modificaron el reglamento cambiario, pusieron una serie de medidas para poder, digamos, identificar y tener sobre el ojo del radar cambiario a los agentes del mercado que están vinculados a la compra y venta de dólares, porque recordemos que el mercado en todos los países de monedas es un mercado esencialmente especulativo, en todos los países, en todas las épocas. El intercambio de divisas es especulativo, es volátil, es manipulable, independientemente de los actores políticos. El pulso del mercado sigue otro ritmo. Qué bueno que la Junta Monetaria pues simplemente aclare y ponga más transparencia sobre la mesa del mercado. Esperaremos que los economistas y las personas especializadas en la materia evalúen el reglamento, ponderen y sobre todo, que es lo que a todos nos importa, proyecten el impacto positivo o negativo que este pudiera tener en el desempeño del mercado cambiario. Presidente Hipólito Mejía ayer, coherente y consistente con su prédica, señaló que espera que no se convierta en letra muerta el documento del CES. Dijo cuando Rafael Toribio le entregó el documento, cito, esto es letra viva, ojalá que no se convierta en letra vieja. Por eso cada uno de nosotros debe comenzar a darle seguimiento y, ¿por qué no?, continuidad total a este proyecto que es muy importante para la República Dominicana. Ese es un gran desafío que tiene el liderazgo político, que tienen esos 4 líderes nacionales y que tiene el Estado Dominicano, de garantizar que eso no sea un documento muy bonito de 30 y pico de páginas y ahí quedó, sino que sea una letra viva, que se implemente todos los días. Como buena noticia, señalar
que Leonardo Aguilera, presidente del Banco de Reservas, el día de ayer, flamante presidente del Banco de Reservas, todavía lo es porque no tiene mucho tiempo, señaló que el banco va a poner a disposición de sectores productivos especializados una cartera de 7.000 millones de pesos. Aunque la nota no señala los detalles de la particularidad de la facilidad crediticia, es bueno saber y asumimos que con esa focalización de estos 7.000 para este rubro, pues entonces se va a dirigir a sectores que realmente lo necesitan. Que no todos son carros, porque cuando usted ve estos tentadores intereses en la feria de vehículos, usted sale y compra un vehículo, pero donde deberíamos verlo en la feria de tractores, en la feria de maquinaria de mecanización agrícola, en la feria de préstamo para la construcción, en la feria de préstamo para los sectores productivos. Qué bueno que el Banco de Reserva va a disponer de esa facilidad. El presidente Luis Abinader se señaló ayer que 4.523 millones de dólares entraron al país en 2024 como consecuencia de la inversión extranjera directa. Esto es no solo divisa, esto es un reconocimiento a una estabilidad política construida durante décadas en este país y con el concurso de todos los gobiernos precedentes. Lo que pasa es que eso es un constructo permanente que se da en el contexto de un deterioro de la situación de Latinoamérica también, donde los inversionistas, como muy bien señaló el presidente, ven en este país un oasis de estabilidad financiera y de crecimiento, aunque, ojo, no nos creamos el cuento y sigamos trabajando para que eso se mantenga así. Un saludo a Viviana Ribeiro por la organización de ese evento el día de ayer, aunque no nos hayas invitado, Viviana, mi querida amiga, pero como hoy a ti tampoco te invité, como hoy es viernes, te damos las gracias, pero te recordamos eso y finalmente, bueno, finalmente dos cosas. Sin rencor, sin rencor. No hay rencor, pero estamos aquí, Viviana, la próxima vez aún así te apoyamos. Río Sama, decreto 531-25 declarado de emergencia, el río Sama y el Isabela para la recuperación de toda la cuenca. Qué buen decreto sacó el gobierno ayer. Esperamos que con este decreto se pueda, como instrumento jurídico ejecutado por Urbe y al amparo del Ministerio de Medio Ambiente, sanear en términos estéticos, ambientales, habitacionales y de la calidad de vida de la gente que vive ahí, toda esa inmensa margen de esos ambos ríos altamente contaminados, altamente peligrosos. Y finalmente, y te lo dejo, Yanesi, ahí, felicidades a los amigos de la Fuerza del Pueblo, que este domingo, de 9 a 4 de la mañana, a 4 de la tarde, celebrarán su evento para acoger su alta dirigencia. Así se fortalece la democracia, fortaleciendo sus componentes y construyendo gobernabilidad desde adentro. Ojalá les vaya muy bien en ese evento, ojalá las autoridades tengan su voto popular y se ratifiquen. No tenemos duda de que el presidente Leonel Fernández será escogido nueva vez como presidente de esa organización, de que Radamés será el vicepresidente, bien merecido, por cierto, y que Peñita también será el secretario, porque Leonel Fernández con eso demuestra que es un hombre leal a sus compromisos. Buenos días. Buenos días, Federico. Así es, del tema de la Fuerza del Pueblo, voy a hablar un poquito más adelante porque hay algunos detalles de ese proceso que es interesante compartirlo con ustedes, pero que ahora al inicio, en los buenos días, no nos alcanza el tiempo para compartirlo de manera amplia como nos gustaría. Pero primero ustedes saben que tenemos que agradecer a Dios la oportunidad de este nuevo amanecer y de poder iniciar la jornada del día de hoy, viernes, inicio del fin de semana y del cierre de la semana laboral, con ustedes que nos sintonizan en Despierta con CDN a través del canal 37 y por supuesto otras plataformas. Para nosotros siempre ustedes saben que es un inmenso honor contar con la fidelidad de su sintonía. Anoche compartí con Kelvin algunas imágenes de lo que pasó en Brasil en el 2023, las razones que están detrás de esta condena de 27 años y 3 meses contra el expresidente Jair Bolsonaro. Tiene 70 años. Cuando a Lula lo condenaron a 12 años y 11 meses de prisión, tenía 73. Y de esos, miren las imágenes, fue que los seguidores del expresidente Bolsonaro tomaron la plaza del poder en Brasil, el Palacio Nacional, el Congreso y la Corte. Entonces fue un hecho calificado, incluso si usted toma lo del momento, hubo una condena mundial a esas acciones.
El presidente Bolsonaro no estaba en Brasil cuando eso ocurrió, estaba en Miami, por cierto. Pero este es el contexto de qué fue lo que pasó allí. Hubo realmente un atentado al orden político y esta es la consecuencia para el presidente, el expresidente de Brasil. Lamentable, en Brasil es un país donde la política, hay que decirlo, también es muy judicializada, pero lo que pasó en ese contexto estuvo a la vista del mundo completo. El caso de Lula fue distinto, fue un tema de supuesta corrupción. Allí hubo un terremoto político desde el 2014, si ustedes lo recuerdan, y a él se le acusaron de varios casos de corrupción, un proceso que fue bastante espectacular desde la perspectiva del manejo mediático y todo lo que ocurrió. Sin embargo, Lula fue a la cárcel, luego le anularon la condena y hoy es el presidente de ese país. Una resurrección política espectacular la que tuvo Lula. ¿Que Bolsonaro va a tener el mismo desenlace? No lo sé, no parece tan posible que pueda tener esa suerte el presidente Bolsonaro, pero las cosas cambian. Si ustedes buscan lo que ha publicado el secretario de Estado de los Estados Unidos, condenando, dice que es una cacería política, pero los brasileños son autónomos, deciden sin importar las presiones externas y así lo han expresado, lo han hecho constar nuevamente. A las buenas noticias económicas, hacer referencia a lo que decía Federico, la Junta Monetaria ha tomado nuevas medidas y ya el simple hecho del Banco Central anunciar desde el pasado lunes que iba a tomar medidas adicionales para el tema cambiario ha reducido la tasa del dólar. Ayer estuvo en 63 y algo, muy por debajo del 64 en que se mantuvo la pasada semana y al inicio de esta semana. Los 2.000 millones que transfirió el Poder Ejecutivo a las alcaldías, el anuncio de Leonardo Aguilera, el presidente del Banco de Reservas, de que hay 7.000 millones con tasas preferenciales para los sectores productivos y otras medidas fuertes que ha tomado el gobierno, son un indicio de que está concentrado en calentar la economía, porque ustedes saben que no hemos tenido el crecimiento este año que habían proyectado las autoridades y evidentemente que el gobierno se ha concentrado en que al final de este año, ya en el último cuatrimestre, pues la economía puede estar mucho más activa y presentar mejores números. Así que todas esas medidas son bienvenidas, qué bueno que así sea y ojalá que este dinero, estos 7.000 millones que tiene el Banco de Reservas disponible para los sectores productivos, pues vayan a la micro, pequeña y mediana empresa para que la economía pueda calentarse mejor, activarse mejor. Son buenas noticias y hay que decirlo. Anoche también vi que se difundieron informaciones sobre supuestos cacerolazos, porque también ustedes saben que las redes sociales se prestan a muchas cosas, pero la verdad es que la interrupción en el servicio eléctrico sigue y la gente está enfadada con ese tema. Ojalá que también a esto se le pueda hacer frente y tener mejores resultados. Más adelante vamos a hablar, como ya dijimos al inicio de los buenos días, del tema de la fuerza del pueblo. Pero ahora es el momento de conocer lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestra compañera Raiza Álvarez. Buenos días, Raiza. Así es, muy buenos días compañeros, buenos días a toda la audiencia de Despierta. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe, con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que fue condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones del 2022. En una nota económica, el Banco Central fortalece las reglas del mercado, alertó que sancionará entidades que violen reglamentos. También tendremos las reacciones que ha generado la versión de la Policía Nacional sobre la muerte de 5 hombres en Santiago. Y cerramos la portada en Estados Unidos, donde el FBI ha difundido la imagen del sospechoso de matar a Charlie Kirk. En la contraportada hablamos de deportes y de los oncenos representativos de Moca FC y Salcedo FC,
que empataron un gol en el inicio de la jornada 6 de la fase regular de la LDF en el estadio Moca 85. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las informaciones o de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del presidente Luis Abinader, que declaró de alta prioridad la recuperación de los ríos Ozama e Isabela. En otra nota, el ministro Carlos Bonilla presentó el primer Código de Construcción de República Dominicana. Y cerramos las informaciones con el Colegio Médico, que denuncia cancelaciones del Instituto Oncológico Cibao. Así que les invitamos a que visite nuestro portal cdn.com.do y además adquiera un ejemplar de nuestro periódico El Caribe para que usted esté enterado en todo momento de estas y otras informaciones. De mi parte es todo. Les invitamos a que continúe en sintonía con Despierta. Vamos a ver qué dice el informe del calor, el informe del tiempo. Ya está listo el profesor Jean Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a estar muy atentos en República Dominicana porque todavía entre las próximas 6 a 8 horas tendremos el dominio de una nube de polvo sahariano en la región del Caribe. Es la número 17 que ha llegado en las últimas 36 horas y se ha establecido en la región del Caribe central, así tornando brumoso el firmamento y aumentando las alergias respiratorias, oculares y de la piel. Hoy seguimos bajo los efectos de esta nube sahariana, la cual ya a partir de las 4 o 5 de la tarde empezará a disminuir en nuestro país y a alejarse hacia el oeste. Es por eso que veremos ya al final de la tarde y durante la noche un incremento de la nubosidad porque estará fortaleciéndose esta vaguada. Así empezarán a desarrollarse aguaceros más significativos hacia la región del Cibao por los efectos de este sistema meteorológico. Pero también seguirá avanzando la onda tropical número 34 en aguas del Mar Caribe para combinarse durante los próximos días con esta vaguada y así tornar un fin de semana lluvioso en gran parte de nuestro país en las tardes y también durante las noches, pero será sobre todo la región del Cibao que reciba las mayores precipitaciones con ráfagas de viento y descargas eléctricas. Mientras tanto, estaremos observando al este de las Antillas Menores 3 ondas tropicales, la número 35 que se moverá también durante los próximos días hacia nuestra región. La número 36 que acaba de salir desde África y la número 37 que lo hará la próxima semana y estaremos observando atentamente estos sistemas atmosféricos porque la temporada ciclónica podría activarse en el Atlántico y veremos la posibilidad del desarrollo de una depresión o una tormenta a mitad o finales de la próxima semana en el Atlántico central. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Y el calor, pero tendremos también algunas lluvias. Gracias, profesor Jean Suriel. Vamos a la pausa. Minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros acá en Despierta con CDN. Revisamos sus comentarios en Facebook Live. Hay una audiencia por allí que siempre nos escribe y nos encanta. Jacqueline Pérez, buenos días, querida. Para todos, dice desde Atomayor. Un abrazo, Jacqueline. Tito Gómez, bendiciones. Un abrazo para Catherine Hernández, Nelson, Yanesi, Yulisa, Federico, Héctor, todo el mundo. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Hipólito Girón dice, hoy es el Día Nacional del Ministerial, incluido mediante el decreto 276-07. Gracias, Hipólito. Henry Santana, buenos días, equipo de Higüey. ¿Hasta cuándo los apagones? Esa pregunta se la están haciendo todos. Gracias. Llegó una barcaza nueva. ¿Ya llegó? Sí. Atendiendo al decreto de emergencia. Sí, sí, pues llegó Flash. Se trasladó a ASO por el Caribe en 24 horas. Está bien. Hay información privilegiada por ahí. Tan rápido que navegan las barcazas. Bueno. Hipólito Girón dice que la comunidad jurídica, por lo tanto, se une a esta celebración del 40 aniversario de la Asociación Dominicana de Alguaciles. Gracias, Hipólito. Alan Daniel Vargas Corsino está siempre conectado con nosotros. Bueno, Delio Manuel Molejo Frica dice buenos días. Pedro Celestino Rodríguez Rodríguez, saludos, buenos días. También Diego Pesqueira dice Dani Peña que Diego no pega una. Bueno, Dani. Diego es un buen tipo, es un buen profesional. Y da la cara. Da la cara.
Evidentemente hay cosas que Diego no puede decir y mucho hace con decir ok a la prensa para respondernos. Uno quisiera, evidentemente, porque eso es natural de nuestra profesión y del rol que a él le toca jugar, porque él también es periodista. El periodista siempre tiene que preguntar y el funcionario intenta ver cómo responde. La verdad es que está obligado, cualquier funcionario público está obligado a rendir cuentas, eso está en nuestra ley. Pero Diego, que conoce de esas lides, se cuida, nosotros lo comprendemos y siempre le agradecemos que trate de apoyarnos. Nos quedamos siempre con más preguntas, pero eso es parte de la tarea. Francisco Marte, que tenga un excelente fin de semana. Dani, por cierto, lo que pasa con la policía, eso, el que menos tiene ahí que ver es Diego. O sea, me refiero, o sea, Diego es un vocero, claro, pero no tiene un rol de dirección. O sea, Diego Pesqueira no decide lo que la policía va a hacer o deja de hacer. Su rol es comunicar lo que la institución quiere comunicar. Lamentablemente es así. Sí, lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. Yossi Martínez, abrazos a todos, buenos días. Dice Yossi que esos apagones van para largo y que feliz fin de semana, que Dios nos agarre confesados con este calorazo. Son las 7:47. Les recordamos que hoy tenemos a José Miguel Gómez, psiquiatra de cabecera. Hablaremos de masculinidad positiva y también estará con nosotros el senador estatal de New York, Luis Sepúlveda, hablando de varios temas que involucran a ese país, las relaciones con la diáspora. Es el cuarto viaje de la delegación oficial. De eso hablaremos más adelante. Fede. Bueno, el Consejo Económico Social entregó el día de ayer al presidente Hipólito Mejía el informe final con los consensos alcanzados en el diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. En el marco de la entrega de este documento, el exmandatario enfatizó que ese informe debe ponerse en ejecución para que no queden letras muertas. Wilson Mejía nos tiene los detalles. La entrega del documento la hizo el presidente del CES, Rafael Toribio, quien estuvo acompañado de los demás miembros del órgano de concertación social. Hacemos formal entrega del informe final del mencionado proceso de concertación. Con profundo orgullo transmito la inmensa satisfacción del deber cumplido en respuesta a la convocatoria recibida oportunamente para coordinar este espacio de diálogo y deliberar en un marco plural, democrático y estratégico sobre 6 ejes. Al recibir el informe, el expresidente Mejía dijo de manera clara y precisa que espera que el documento no quede en letras muertas. Esto es letra viva. Ojalá que no se convierta en letra muerta. Ojalá. Cada uno de nosotros está a darle seguimiento y comenzar a darle seguimiento y, ¿por qué no, continuidad total a este proyecto que es muy importante para todos los dominicanos. En ese mismo orden, Mejía reconoció el trabajo realizado por el CES y le expresó a Rafael Toribio que siempre creyó en su trabajo, al considerar que el informe puede ser la herramienta mediante la cual puedan resolverse parte del tema migratorio. Nunca dudé de su paciencia y de la participación de ustedes. Ustedes pertenecen a un sector sumamente importante para el pasado, para el presente y para el futuro de la República Dominicana. La entrega del documento se llevó a cabo en la residencia del expresidente Mejía y es el segundo exmandatario en recibirlo, ya que el día de ayer el CES hizo la entrega a Danilo Medina. El contenido del documento se hará público el próximo martes, 16 de septiembre, a las 2 de la tarde, tras haber sido entregado a todos los expresidentes. Wilson Mejía, CDN. El próximo martes a las 2 de la tarde el país tendrá conocimiento de lo que se comenta este informe. Cualquier información entra en el terreno de la especulación, incluso la que desde ya quiere descalificar los acuerdos. Recordemos también que el carácter del documento no es necesariamente vinculante, expresa una intención de las llamadas fuerzas vivas de la República Dominicana. El próximo martes a las 10 de la mañana el presidente Leonel Fernández tendrá conocimiento oficial del mismo, y digo oficial porque todos los presidentes tuvieron actores trabajando en estas mesas y por lo tanto saben de qué va todo, pero en la tarde el país lo conocerá. Lo que queda es esperar el documento y, sobre todo, como muy bien apostilló el presidente Hipólito Mejía, que ese documento no sea el cierre de un proceso, sino el comienzo de una dinámica que dentro del marco de la unidad de criterios y de los consensos establezca una línea clara
de cómo tenemos que como país gestionar y afrontar el desafío de la crisis haitiana. Es importante que en este preciso momento en que se han visto claras diferencias, como debe ser, porque eso es parte de la democracia, en diferentes temas, estamos hablando del oficialismo y la oposición, y el que encarna, el que representa el oficialismo, la máxima figura del oficialismo es Luis Abinader, el presidente, y los que representan la oposición son los presidentes Danilo Medina y Leonel Fernández. Aquí Hipólito Mejía es un expresidente, pero es aliado porque forma parte también del oficialismo. Es interesante y muy positivo oír estas expresiones del presidente y de los expresidentes en este momento, donde sabemos que ha habido varios temas en los que no han coincidido e incluso ha habido intercambio de ataques entre el oficialismo y la oposición. Lo que se demuestra es que este es un tema que todos han comprendido, que es un tema país y que es importante que haya unidad de criterio frente a este tema tan importante. El presidente Abinader, cuando habló del informe, destacó una vez más, lo ha hecho antes, la madurez democrática exhibida por los líderes políticos, refiriéndose obviamente a los líderes de la oposición. Danilo Medina, cuando recibió el informe, dijo que esto era un gran logro para la democracia y para el país. O sea, ese es el tono. Y esperamos también unas expresiones similares del expresidente Fernández cuando reciba el informe el próximo martes. Bueno, algunas pinceladas de este informe se desprenden ya en la prensa nacional. Le comentaba a Héctor Marte en el pasillo temprano, en nuestro camerino, que quizás de acá hasta el próximo 16 se termine de conocer el informe. Quizás el mecanismo, la estructura de tiempo que se ha utilizado para entregar a cada uno de los mandatarios, cuando la sociedad en general, la opinión pública, está a la expectativa de que fue lo que definitivamente se acordó, pues hace que posiblemente el documento pueda filtrarse. No lo sé, pero ya hay algunas pinceladas en la prensa nacional y por eso les comento algo de lo que traen por allí. Me llama la atención que se destaca varios puntos y hay que decir que esto, y está establecido de esta manera, no es un punto de llegada, sino un punto de partida para preservar la soberanía y responder juntos a la crisis. Lo que hay que explicar cómo esto no significa volver al inicio. Porque si esto no es un punto de llegada, sino que bueno, esto fue lo que todos hablamos y ahora, por supuesto, el gobierno tendrá que ejecutar. ¿Cuál va a ser la prioridad del gobierno? Porque acá hay un montón de disposiciones, deseos, ideas, iniciativas, lo que pensamos todos. Pero el gobierno tiene que decidir por dónde le entra el agua al coco en el tema migratorio y específicamente en las condiciones de los migrantes que vienen a República Dominicana a trabajar, específicamente en el caso de los haitianos, que es lo que ha generado mayor atención, pero esto no excluye a otros grupos poblacionales. Esto no excluye a colombianos, venezolanos, etcétera. A mí me llama la atención y me parece que es algo positivo que se considere el tema del acceso a la seguridad social y a los servicios bancarios. Que todo el que esté trabajando en este país de manera regular tenga definitivamente que pague su seguridad social, porque a nadie quiere que le regalen nada y tampoco ningún Estado debería permitir ese chorro de dinero que se va a la nada, que cualquier persona que está trabajando regularmente que aporte a la seguridad social y que además tenga acceso a un servicio bancario, que es lo mínimo, acceso a un banco. Entonces, eso hay que considerarlo como algo positivo. Me llama la atención que se habla de la revisión del artículo 145 y le comentaba de la ley laboral y le comentaba a mis compañeros, Yanesi tendrá que hacer quizás alguna precisión sobre eso y será bueno. El artículo 145 es el que establece específicamente el tema de los braceros, la contratación de mano de obra extranjera para el trabajo agroindustrial y que esa proporción es distinta, por supuesto, a lo que contempla la ley migratoria, en virtud de que todo el mundo sabe que son más los trabajadores extranjeros los que trabajan la tierra. Eso no quiere decir que en este proyecto, en este informe, no se establezca el tema de la mecanización de la que tanto ha hablado el gobierno, pero que todavía se ve como algo, declaración de motivos, como la carta a Santa Claus,
pero no necesariamente que sea algo que la gente ya pueda ver. Mire, en tanto tiempo toda la mano de obra va a estar mecanizada en tales y cuales aspectos y vamos a poder tener otro tipo de estrategia laboral. El informe también refiere al asunto de la estrategia diplomática cuando estamos a una semana del inicio del debate general de Naciones Unidas en la Asamblea General de Nueva York. El presidente ya ha dicho que va a llevar otra vez el tema sobre Haití y acá parece que también entonces tiene respaldo. Recuerden que una carta de los expresidentes fue enviada a Naciones Unidas precisamente diciendo que respaldan la posición del presidente Abinader en el tema haitiano. Como bien decía Federico, tenemos que esperar el texto completo para darles a ustedes más detalles, pero por ahí algunas pinceladas de lo que ya se está hablando. Yanessi. Sí, gracias, Catherine. Bueno, estoy de acuerdo con ustedes. Es mejor esperar el documento completo para uno tener una idea más global de qué es lo que se propone y también reiterar que no es que esto se va a hacer. Finalmente, lo que se hace o no se hace de ahí lo va a decidir el gobierno, que es el que tiene el monopolio de la aplicación de la política migratoria, pero sale con buen pie por el tema de que ha sido consensuado por el liderazgo político del más alto nivel. Y hablando de liderazgo político, me gustaría conocer la historia, si la tienen disponible por ahí, de lo que presentó ayer el partido Fuerza del Pueblo, Henry Merán. Aunque es conocida la información, podemos aportar algunos temas que dijimos. Ahí está Henry Merán, que es el presidente de la Comisión Electoral del partido Fuerza del Pueblo, que va al domingo a votar. Cuando usted le dice a la gente de la Fuerza del Pueblo que van a votar y que finalmente ya se va a cerrar el Congreso, todos aplauden, increíble, porque dicen que han sido muy largo el Congreso, tienen una queja ellos. Pero independientemente de esos, que son detalles menores, si fue largo o no, lo que me parece que hay que resaltar aquí es la capacidad del liderazgo del presidente Leonel Fernández. Al inicio, este Congreso presentó, hay un corte de Henry Merán, vamos a escucharlo. Nosotros observamos que hay un gran entusiasmo en la Fuerza del Pueblo con relación a este proceso, una gran expectativa en toda la sociedad dominicana con relación a este proceso y desde luego, como ha venido siendo costumbre y tradición de nuestro partido, el próximo domingo tendremos una jornada democrática, participativa, transparente, que una vez más se convertirá en ejemplo de vida partidaria para todo el pueblo dominicano. En esos 2 días, cualquier compañero del partido, miembro de la dirección central, se pudo haber inscrito perfectamente a presidente, vicepresidente o secretario general del partido. En este caso, los compañeros optaron por inscribirse para aspirar a la dirección política del partido y no se inscribieron ni para presidente, ni secretario, ni vicepresidente, ni secretario general del partido. Bueno, ahí escuchamos los detalles, algunos de lo que ofreció Henry Merán. Le decía sobre el liderazgo de Leonel Fernández. Al principio hubo algunos ruidos, quejas a lo interno de la Fuerza del Pueblo por la forma que no se le permitía participar. Sin embargo, me parece que la decisión final de cómo esto ha evolucionado ha sido muy positivo y finalmente el resultado le da la razón al presidente Leonel Fernández. Primero porque optó en una estrategia de desarrollar una estrategia que no perjudicara a nadie. Hay que escuchar a Leonel sus reflexiones sobre de cómo se ha construido este partido, que ha alcanzado ser la segunda fuerza política del país y el principal partido de oposición. Lo que Leonel siempre ha sostenido es que lo que tienen lo alcanzaron entre todos y que no le parece justo que absolutamente nadie resultase perjudicado, que por qué premiar a unos y a otros no. Y es en ese enfoque que defendió a rajatabla la permanencia de Antonio Florian Peñita, que viene del Partido de los Trabajadores Dominicanos y que por supuesto si se sometía a un proceso de votación donde ellos están en minoría no le iba a ir tan bien. Pero no fue solamente para él, también logró esa aceptación
para la estructura nacional. La mayoría de los cargos de la Fuerza del Pueblo, que todo eran provisional durante 5 años, lograron un consenso para que quienes estén en un cargo permanezcan y buscarle una forma de participación a quienes quieren entrar a ese partido político. Por ejemplo, la dirección política, que tiene 60 miembros desde su creación, fue ampliada a 70. ¿Por qué? Porque algunas se abrieron 10 plazas para generar este activismo, van a elegirla por votación, pero además hay 2 reservas y creo que ya tienen nombre. Uno es José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas, un político de mucha relevancia que ha estado muy vinculado a esa organización y se sabe que se entiende a lo interno de ese partido que se merece un puesto en la más alta dirección, no solo por su condición política, sino por su condición de estratega y de su relevancia como político. Y hay otro por ahí que no lo voy a decir ahora, pero esa ampliación garantiza eso. Lo último es que quiero decir sobre la Fuerza del Pueblo es la decisión de hacer las votaciones en los locales. No sé si fue pensado estratégicamente así, si lo hicieron hasta incluso por un tema de, bueno, ¿dónde lo vamos a hacer? No nos vamos a ir al Centro Olímpico. Pero sí esto genera algo que la Fuerza del Pueblo no tiene, es el sentido de un local. Hasta ahora, para la gente, la Fuerza del Pueblo funciona en Funglode, que es donde despacha el presidente Leonel Fernández. No es, por ejemplo, la Casa Nacional del PLD o la Casa Nacional del PRM. A la Fuerza del Pueblo le hace falta ese tema de identificación, de pertenencia. Y además la tienen, uno de sus locales, un lugar muy estratégico, que es en la Avenida Bolívar del Distrito Nacional. Que convertir eso en ese lugar donde la gente vaya a buscar noticias y donde la ciudadanía vea, perciba a la Fuerza del Pueblo le hacía falta. Y el hecho de que ese activismo del domingo se pueda concentrar en su local es muy importante para términos estratégicos electorales para la Fuerza del Pueblo. Decir eso, vamos a ver quiénes resultan electos en esos 10 puestos que tienen 93 aspirantes. Es momento de la pausa, dice la producción. Como todos los viernes, está con nosotros el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, doctor, escritor. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, la masculinidad positiva frente a la violencia de género. Un tema que por lo menos le compete a casi la mitad de la población de este país, que son los hombres. Vamos a ver cómo podemos a reformatear esa masculinidad aprendida que quizá no ha resultado tan buena. Buenos días, doctor. Gracias por su presencia. Buenos días, felicidades. Saludos a todos. Me gusta tenerlo por aquí. Saludos en la casa. Muchas gracias. Bienvenido. Por abrirme las puertas de sus casas. Este ha sido un mes, septiembre, dolorosamente. Ha sido un mes de mucha violencia de género, de feminicidio, de agresiones sexuales, de violaciones sexuales. Ha sido un mes donde ha ocurrido maltrato a la mujer que ha impactado a la sociedad. Y hay una confrontación desde la década de los 90 que se viene hablando de cómo desmontar los roles y los estereotipos de esa masculinidad formada, construida desde el patriarcado, desde el machismo, desde los roles tan diferentes, tan desiguales al rol femenino. Estoy hablando de que el patriarcado construyó una masculinidad en el hombre proveedor con roles muy asignados, como por ejemplo el hombre tenía que ser fuerte, proveedor, un macho, activo, mujeriego, de la calle, bebedor. Y esa construcción la fijaron mucho nuestros abuelos, nuestros padres y muchos de la generación de nosotros. Tuvo una crianza con esa visión, con esas miradas, con esos estereotipos, con esas conductas.
¿verdad? Y antes se veía que muchos de la generación de nosotros le era imposible tender una cama, poner una mesa, lavar o planchar, o acompañar a llevar a los niños al médico, ir a buscar una tarea, como que eso no eran funciones. Fíjate que ahora hay una generación que ha cambiado y que sí participa en esas cosas. Pero en muchos estratos sociales bajos sí vemos mucha gente que mantiene esa cultura machista y a veces en muchos hogares, madres, padres, hacen esa diferenciación de género. Obligan mucho a las niñas a hacer las labores domésticas y al varoncito lo excluyen de esa responsabilidad. Entonces eso va construyendo una diferenciación importante en el cerebro entre el hombre y la mujer. Y de ahí es que vemos que muchos hombres en República Dominicana ven las mujeres como cosas, ven las mujeres como objetos, ven las mujeres como para servirse, ven las mujeres como para tener a alguien que les sirva en la parte doméstica. Y también lo ven mucho en el área sexual. Y de ahí esa construcción del patriarcado y del machismo que legitima esos tipos de comportamientos de muchos hombres que violentan a las mujeres, que golpean a las mujeres, que le hacen daño. Entonces la nueva masculinidad, que podemos entendernos más, está planteando ese desmonte del sistema de creencias para construir un hombre con otros roles, con otra afectividad, con otro trato igualitario, un hombre más cercano, más afectivo, más humanizado. Esto es un tema, doctor, evidentemente cultural, o sea, tiene que ver con la cultura de la sociedad. Entonces, no es como muy difícil hacer estos cambios, tomando en cuenta que tiene que venir de la familia. Eso quizá pueda tener un rol el Estado, las escuelas, las iglesias, o sea, diferentes entidades, pero finalmente es la familia, de la familia que tendrían que venir esos cambios. Bueno, la familia tiene que construirlo, lo tiene que construir la escuela a través de la educación, lo tiene que construir la sociedad en indignarse y exigir que la relación entre hombre y mujer sean relaciones más igualitarias, sean relaciones con equidad, sean relaciones con respeto, con amor, con cultura de buenos tratos. Usted no puede obligar a nadie a servirle, usted no puede darle golpe o matar a una mujer porque no quiere estar con usted. La gente tiene que tener la capacidad de entender el derecho a dejar de amar. Entonces usted no puede implementar la fuerza para que se tengan que quedar con usted obligados. Entonces eso es parte de la cultura, como tú decías, en la construcción del sentido de pertenencia, de que los hombres creen en la cultura machista que la mujer es parte de su propiedad, es mía, y si es mía no me puede dejar. Entonces eso hay que desmontarlo. Doctor, para los libertarios, palabrita que está de moda, el Estado tiene que ser como un ente totalmente apático y ausente de las relaciones interseres humanos. Pero ¿cómo uno cambia sobre la marcha un comportamiento cultural, un patrón tan arraigado? Y digo sobre la marcha porque uno puede cambiarlo con las nuevas generaciones, con educación en la escuela y todo esto, pero cuando usted tiene 3 millones de hombres dominicanos formados y que piensan de una forma a todos los niveles sociales, porque arriba y abajo la gente piensa igual, de la forma que usted dice, ¿cómo se hace si no es con la intervención del Estado para poder acelerar el proceso? Porque uno a uno en consulta no vamos a llegar muy lejos. No, tiene que ser con políticas públicas, Federico. Tú sabes que uno a uno tarda tiempo. Es un enfoque horizontal, multidisciplinario, donde las políticas públicas del Estado, la escuela, las universidades, las iglesias, tenemos todo que involucrarnos. Esa construcción de la nueva masculinidad. Yo pienso que hay una generación que ha ido
teniendo otra mirada. Por ejemplo, los hijos de nosotros tienen otra mirada. Y yo que trabajo en clínica, uno ve ya un joven que lleva a su hijo al pediatra, un joven que cambia pamper, un joven que se involucra en las labores de la casa, un joven que lleva su ropa a la lavandería, que sale con su esposa, que atiende, lleva a sus hijos al deporte. Es decir, hay un sector de la población que es respetuoso, que tiene buenos tratos, que es más afectivo, que es más próximo. Pero para desmontar, como usted decía, ese sistema de creencia, de la patrifocalidad y del machismo, hay un rol más equitativo, con equidad, lo han logrado muchos países, es con educación, es con políticas públicas, es fomentando la educación afectivo-sexual en las escuelas, no la competencia entre el hombre y la mujer, es cambiando. Y eso se puede hacer porque la única forma de desmontar esta cultura de maltrato en violencia intrafamiliar, en violencia de pareja, en violencia contra las niñas, las agresiones sexuales, es que usted pueda, a través de la empatía emocional, ponerse en lugar del otro para entender el daño que puede tener el otro cuando usted la maltrata. Entonces, una persona que tenga simbolizada la figura de la madre, una relación emocional cercana con la madre, con la hija, con la hermana, es difícil que maltrate a una mujer. Entonces, eso hay que trabajarlo más. Doctor, usted ha hablado de esta respuesta horizontal que debe involucrar política de Estado, familia, instituciones que son importantes para la sociedad, como el caso de la Iglesia. Y se me ocurre pensarle, porque hay también una serie de, pienso yo, descomposiciones en cómo los mensajes quizás fueron escritos, me refiero a la Biblia, Antiguo Testamento, y una serie de deformaciones. Por ejemplo, se me ocurre preguntarle sobre el término sumisión, que no es necesariamente esclavitud o subordinación, pero que se entiende para algunas sociedades o para algunos grupos poblacionales como eso. Como que, bueno, a la Biblia dice lo siguiente, usted tiene que ser prácticamente una esclava y se amparan en ese derecho, aunque la Biblia no lo diga de esa manera. ¿Cuál es su perspectiva sobre el rol de la Iglesia y esos conceptos? Mira, el rol de género, uno de los roles de género, de estereotipo que más se construyó asociando mujer con sumisión, fue eso. Claro. Esa construcción ideológica, esa construcción religiosa, esa construcción de una mujer sumisa. ¿Y qué significa una mujer sumisa? Una mujer anulada, una mujer que no habla, una mujer que tolera, una mujer que no tiene idea ni iniciativa y que no puede confrontar los esquemas culturales para la que fue creada. Es decir, fíjate que antes una mujer no podía hablar de temas de sexualidad. Eso estaba prohibido. Una mujer no le podía decir al marido qué es lo que le gusta, dónde le gusta que la toque. Porque eso no era para la mujer. Una mujer no podía tener iniciativas sexuales, políticas, culturales, económicas. Fíjate que la mayoría de mujeres en la década de los 60 y de los 50 era evidentemente para ser doméstica o ser modista. Apenas llegaba maestra. Ahora no. Fíjate cómo el rol de la mujer ha cambiado, de la participación de la mujer y de cómo la mujer hoy en día ocupa un rol protagónico tan activo que la mujer es el 60% en las universidades y en las maestrías, en la banca, en los medios de comunicación. Sin embargo, doctora, hay una línea de pensamiento, y Federico ponía el tema de los libertarios, que dicen que todos los males de la sociedad están porque la mujer está en la calle, porque la mujer ha abandonado la familia, porque la mujer ha abandonado el hogar, el trabajo del cuidado de los hijos. Esa es la nueva construcción, no de la Iglesia, sino la nueva construcción del patriarcado neoliberal, que no quiere entender la equidad, la igualdad, la inclusión, la cohesión entre los géneros, y entonces sustenta que el fracaso de la familia está sustentado en la mujer
Y en República Dominicana el 37% de los hogares están dirigidos por mujeres, son hogares matrifocales, monoparentales, precisamente porque muchos hombres alimentan, sostienen, estimulan ese sistema de creencias. Y eso ya hay que dejarlo. Eso hay que dejarlo. No es posible que una mujer fue a la universidad, estudió, tiene una carrera, tiene una maestría, tiene un doctorado, tiene hasta un PhD, y que alguien en su casa la quiera someter con el conocimiento al sistema de creencias y de sumisión. Doctor, en una ocasión a mí como periodista me tocó cubrir una manifestación, no era una protesta, sino de esas marchas que hacen organizaciones para reivindicar los derechos de la mujer y el tema de la igualdad. Entonces, cuando fui, particularmente para hacerle la pregunta, lo pongo así en contexto porque como que me marcó mucho la forma de expresarse, de exigir esos derechos, y como que me trajo a la memoria aquella famosa Laura Buzzo, que hacía un programa de televisión que decía que pase el desgraciado. Entonces, se me ocurre, de verdad. Entonces, quisiera que usted nos oriente cómo más o menos es que la mujer tiene que abordar el tema de la nueva masculinidad. ¿Es sublevándose o no es tampoco siendo sumisa? ¿Cómo es manejarse ante esta realidad? Porque tampoco puede ser como decía la señora de la televisión, ¿verdad? Mira, el cerebro lo modifica la cultura. Ustedes son horribles. El cerebro lo modifica la cultura. Y la cultura, los desmontes de los sistemas de creencias, de los comportamientos, ese cambio de la modificación del cerebro con la cultura, con la crianza y activando nuevos roles, no es solamente con la palabra, es con la educación, pero con una educación activa. Y yo quiero aprovechar para decirle a las madres y a los padres, si usted tiene 2 niños y tiene una niña en la casa, y usted comienza a enseñarle, a educarlos, y en la pandemia tuvo eso, la pandemia ayudó a esos roles, porque a que todo el mundo ayudara. Tuvimos todo que swapear, bueno, y tuvimos que lavar baños en la pandemia, gente que nunca había hecho eso, y tuvimos que hacer un desayuno y hacer una comida, es decir, en la pandemia tuvimos que hacer todas esas cosas. Entonces yo pienso que eduque a su niño a que él pueda tender su cama y arreglar su cama, y dígale cómo él debe de asear el baño. Eduque a su niño a que él puede compartir y respetar a su hermanita. Eduque a su niño a que él entienda que en la casa él puede poner la mesa, retirar la mesa, él puede orar, él puede hacer la bendición por los alimentos. Es decir, cuando usted le da ese tipo de rol, lo educa, lo hace participante de las actividades de la casa y de los roles tanto que hace la mamá como el que hace el papá, eso va cambiando el cerebro de ese niño. Y él va entendiendo, y cuando él tenga una pareja, él no le va a decir, ve, hazlo, él va a participar, él lo va a hacer, él se va a agregar, él se va a sumar. Entonces, eso es lo que se quiere con la educación doméstica. Ha costado mucho, pero los países del primer mundo lo han logrado. Y lo han logrado invirtiendo mucho en educación. Fíjense que la tasa de feminicidio, la tasa de violencia de pareja, la violencia de género, en los países escandinavos, oye, es menos de un 1%. Matan a una mujer al año y es una horroridad. Es incomprensible que alguien golpee a una mujer en esos países. Eso es impensable, que alguien toque a una niña. Entonces, en nuestra cultura hay que trabajar eso mucho. Doctor, hay una lógica también interesante, y es que
se habla mucho sobre masculinidad positiva. No es necesariamente algo nuevo, se tienen muchos años tratando de incentivar a esto en virtud de los años en que las cosas funcionaban totalmente distintas y eran aceptadas por prácticamente toda la sociedad. Los que la criticaban en el ámbito de la iglesia o eran herejes, revolucionarios o lo que usted quiera. Pero hablemos de la feminidad positiva. Le voy a hacer un ejercicio muy interesante, sobre todo para usted. Usted hablaba de los niños. Y recuerdo que en estos días conversaba con mi hijo, que es chiquitico, tiene 5 años, y yo le decía, hijo, a las niñas hay que tratarlas con cuidado, tienes que ser suave con ellas porque tú tienes mucha fuerza. Y me decía, ¿y a los niños? Y entonces me hace esta pregunta y yo le digo, bueno, creo que de igual manera debemos ser respetuosos con todos. Pero hay una frasecita que es, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. ¿Y a los niños? ¿Qué piensa usted sobre eso? Sí, mira, los extremos dogmáticos, sí, los extremos fanáticos, claro, los extremos de exclusión, tanto en la masculinidad del patriarcado y del machismo, que construyó roles tan arraigados que al día de hoy no hemos podido salir de ellos. Bueno, pues también aquellas muchachas que hacen un feminismo ortodoxo, dogmático, cerrado, excluyente, con roles muy marcados hacia el rol femenino y en una construcción ideológica muy frontal, también es negativo. Claro. Porque lo que estamos buscando es equidad, es derechos igualitarios, es derechos legales igualitarios, culturales, sociales, políticos, religiosos. Eso es lo que se está planteando. No es excluir a otro, no es ganarle a otro, es hacer el otro cercano, ¿verdad? Y en esa equidad de género, de igualdad, es donde el hombre tiene derecho y la mujer tiene derecho. Entonces, en esa equidad, en esa negociación, en ese acuerdo, es lo que se debe plantear. No es que tú me ganes, no es que yo me deje de ganar, es que podamos hacerlo juntos. Y de eso que estamos defendiendo, la nueva masculinidad, la masculinidad positiva, algo para detener, para desmontar y parar la violencia de género en República Dominicana. Doctor, los números están en pantalla y ya tenemos una primera llamada. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenas. Buen día, buen día. Pregunta, amigo. Adelante. Es Francisco Marte, doctor, de aquí La Romana. Bienvenido. Gracias, Francisco. Estoy totalmente de acuerdo con todos los planteamientos que han venido haciendo todos ahí, totalmente de acuerdo. Pero esta sociedad siempre califica a la persona o el hombre que se porta así como mamita. ¿Qué usted cree de ese término? Ese término de mamita es un término estigmatizante, es un término peyorativo, excluyente. Y no debemos sostenerlo porque crea estigma. Cuando un hombre participa en los roles femeninos, domésticos, y se integra en la crianza responsable, con sus hijos, y es una persona que suma en la casa, que se entrega a sus hijos, le dicen esos términos de mamita. Y no, el hombre macho, el hombre masculino, es el hombre más afectivo, es el hombre que fiscaliza más a sus hijos, que participa en las labores domésticas, que cuida a la mujer, que cuida a sus hijos, que cuida a la mujer en términos generales. Entonces, ese no es el mamita, ese es el hombre de la masculinidad positiva. Hombre comprometido con su familia. Yo he visto algunos políticos que hacen videitos haciendo quehaceres domésticos, pero es mentira, que no hacen nada para enganchar. Sí. No saben ni freír un huevo. Así es. Que por cierto, eso es difícil, freír un huevo. A esta altura luego yo no puedo freír un huevo. Y yo soy tremendo cocinero. Para que te quede como tiene que ser. Doctor, gracias. Nos vamos con usted ahora, pero no sin antes, como todos los viernes, recordarle a la audiencia que los libros del doctor
están disponibles en Kindle. Si usted quiere entrever un poco sobre la trayectoria y la personalidad de dos personas que han marcado a este país, como son Trujillo y Balaguer, y por qué no entonces entender qué está pasando ahora, léase esos libros que es bastante interesantes, que son con solo un clic de distancia. Recordarle a la audiencia, a los amigos de la tertulia de Cuesta, Jueves de Salud Mental, el próximo jueves 18, 7 de la noche, en Cuesta Libro, la tertulia de Salud Mental. Vaya, está invitada Soraya Lara de Mármol. Ay, qué buena. Tremenda. Que va a hablar del autocuidado. Mira. Ah, Va a excelente. hablar Soraya del autocuidado. Soraya puede hablar Los mucho espero sobre todos. masculinidad Sí. positiva. Gracias, Tiene un gran doctor. trabajo. Gracias, doctor. Gracias. Seguimos en Despierta con CDN, como decía Catherine más temprano, contamos hoy con la presencia de un senador estatal de Nueva York, es el señor Luis Sepúlveda, que nos va a dar detalles de esta cuarto viaje de delegación oficial en el que se encuentra ahora mismo, está en Santo Domingo, y también este viaje, esta visita abarca la ciudad de Santiago. Buenos días, senador. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la agenda y cuáles son los, digamos que los encuentros que va a sostener ahora en esta oportunidad? Primero hay que darle crédito a la persona que sembró esta semilla, estas delegaciones que hemos hecho ya por 4 años consecutivos, que fue durante un almuerzo que tuve con el senador Alexis Victoria ayer. Y durante ese almuerzo hablamos de que podemos hacer juntos para la isla y para la diáspora. Y eso fue lo que comenzó estas delegaciones. Cada año nos enfocamos en varios temas. Este año el tema va a ser mayormente de educación, pero siempre envolvemos empresarios, líderes de organizaciones sin fines de lucros, personas que trabajan con, por ejemplo, la gobernadora, el alcalde. Traemos personas que están envueltas en varios temas que podemos hacer intercambios con oficiales electos y empresarios allá en Nueva York y aquí en la República Dominicana. Usted habla de que uno de los énfasis que van a poner es el ámbito educativo. Sí. ¿Cuál ha sido el resultado de estas 4 visitas? ¿Cuántos estudiantes de República Dominicana de alguna manera se han podido beneficiar? Sé que ustedes tienen programas de intercambios. ¿De qué se trata? Cuéntenos un poco. Bueno, el intercambio de los estudiantes comenzó con una organización que se llama OYATE, que es de Nueva York, que le provee becas a los estudiantes para que vengan a los Estados Unidos y que estudien aquí también. Pero este año hemos sido algo mucho más amplio. Estamos trabajando con la canciller de las escuelas públicas de Nueva York, que es el sistema más grande que existe en el mundo y educa 1.4 millones de estudiantes diariamente, que nos está ayudando a hacer intercambios con las escuelas aquí. Y también la secretaria, la comisionada de Educación del Estado de Nueva York, que va a hablar mayormente de los estudiantes que están en las universidades aquí, cómo pueden trasladar sus créditos para poder asistir a las universidades en Nueva York o buscar su licenciatura según los créditos. Así que ella va a dar un discurso sobre eso. También vamos a traer líderes de las universidades de Nueva York y del estado de Nueva York. En Nueva York hay 2 sistemas universitarios. Está el CUNY, que es el sistema de la ciudad, y el SUNY, que es el sistema estatal. Y todas estas personas van a hacer intercambios. Vamos a hacer un programa en Santiago con la Pucamaima. Vamos a presentar estas ideas. Ya la Pucamaima ha comenzado un proceso de intercambio con la Universidad de Hayas y es uno de los logros que hemos hecho antes de llegar aquí y queremos continuar ese proceso. Le vamos a proveer más becas a los estudiantes para que vayan a Nueva York a estudiar. Así que estamos muy contentos hasta la fecha, aunque no hemos tenido problema en la Pucamaima, ya comenzamos ese proceso. ¿Pero cuántas becas hasta ahora han sido otorgadas? Si tienen algún dato. Yo diría como comenzamos el año pasado, este año queremos llegar, también trabajando con el Grupo RICA, queremos llegar aproximadamente a 30 estudiantes. Okay. Hay un proceso, la visa es un poquito complicado, claro, pero esto es un programa que queremos establecer por mucho tiempo. Usted señalaba 30 estudiantes el año hasta ahora, ¿verdad? Entonces, es el resultado, la asignación de 30 becas. Pero ¿cuánta gente en ese momento, por ejemplo, mostraron interés y en ese sentido, en estas actividades que se harán en la Pucamaima, por ejemplo, en Santiago, cómo la gente puede participar, dónde puede obtener información a nivel de redes sociales, cómo se puede inscribir para poder tomar información de primera mano de esto? Sí, bueno, hay un proceso. Los estudiantes que hemos ayudado, han habido muchas personas que han aplicado. Hemos trabajado con el Grupo RICA, como le dije anteriormente. Ellos tuvieron un proceso bien complicado, bien detallado,
Eventualmente escogieron 2 estudiantes, pero a través de UYATE también hemos cogido, creo que fueron 15 estudiantes, y este año queremos coger, dije, 30 estudiantes. Cuando el proceso comienza, muchos de los estudiantes demuestran interés porque quieren estudiar en los Estados Unidos, pero también queremos traer estudiantes de Nueva York aquí a la República Dominicana para que aprendan de la cultura, para que aprendan el sistema educativo y hacer los intercambios para ayudar a la ciudad de Nueva York y la República Dominicana. La participación de los estudiantes, ¿tiene áreas específicas o es tan amplio? Puede ser medicina, ingeniería, informática. ¿Cómo es esa parte? Es amplio, todavía está creciendo y el proceso queremos organizarlo más todavía porque esto comenzó el año pasado, esta fase. Pero yo quiero que sea para todo estudiante que quiera estudiar allá, para cualquier persona que quiera conseguir la licenciatura en Nueva York. Por eso la comisionada estatal del sistema educativo de Nueva York, Betty Rosa. Las 4 personas más importantes del sistema educativo de Nueva York son latinos. Son puertorriqueños, pero tienen enlaces fuertes con la comunidad dominicana. Y estoy muy orgulloso de eso porque yo soy un ciudadano dominicano orgulloso, de padres puertorriqueños. Y los puertorriqueños y los dominicanos siempre hemos trabajado juntos, especialmente en la ciudad de Nueva York. Y para nosotros proveer esta oportunidad a los estudiantes de aquí y los estudiantes de allá sería un gran honor para nosotros. Precisamente sobre eso me interesa preguntarle, senador, se ha mencionado, y yo creo que quizás en República Dominicana todavía se conoce poco sobre cómo la población de origen dominicano o dominicana ha ido ganando espacios importantes cada vez más en la política estadounidense. Sí. Cuéntanos cuál es el estatus actual sobre la representación de ciudadanos dominicanos de origen dominicano en cargos de elección popular en Estados Unidos o específicamente en Nueva York, para no ampliar demasiado. Sí, no solamente cargos de elección popular. De elecciones, también son personas que están situadas con la gobernadora. Correcto. Hay varios dominicanos en puestos muy altos en la administración de Kathy Hochul. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, también tiene una gran relación y muchos empleados, incluyendo vicealcaldes, que son de origen dominicano. También, por ejemplo, en Nueva York ahora hay creo que 5 diputados, o allá le dicen asambleístas, que son de origen dominicano. Yo tengo el orgullo de ser el único dominicano senador, pero creo que ya pronto en el futuro van a existir más. Tenemos el congresista Adriano Espaillat, que es una figura muy importante en el estado completo, y en el Consejo Municipal, que es un cuerpo legislativo muy poderoso en la ciudad de Nueva York. También hay varios dominicanos. El presidente del condado más grande de la ciudad de Nueva York, Brooklyn, el presidente de ese condado es un dominicano también, Antonio Reynoso. Así que estamos viendo un crecimiento increíble y rápido del poder dominicano en la ciudad de Nueva York. La población ha crecido. Anteriormente, la población más alta era en el Alto Manhattan. Sí. Pero tengo orgullo de decir ahora que la población más grande de dominicanos que existe en la ciudad de Nueva York ahora existe en el condado que yo soy el senador, que es en el Bronx. En el Bronx. Sí. Sí. Senador, con relación al tema de las becas, usted señalaba al Grupo Rica como uno de los patrocinantes. Sí. ¿Hay algún tipo, digamos, al margen de qué tipo de beca para estudiar cuáles cosas? ¿Hay algún acuerdo, obligación de parte de los becarios, por ejemplo, tipo Fulbright, de tener que retornar al país? ¿O la beca es vista, que podría ser como una oportunidad de emigrar, o la beca está conceptualizada como una oportunidad de transmitir unos conocimientos que puedan ser utilizados luego en la República Dominicana? ¿Cómo va la dinámica? Bueno, no hemos establecido ese requisito todavía. Okay. Estamos desarrollando el programa, pero como estudiantes, muchos de ellos que vienen de aquí a estudiar allá tienen que regresar aquí eventualmente y esperamos que todo lo que aprendan allá, que lo usen para mejorar a la República Dominicana. Y también los estudiantes que están allá, que pueden, como parte de la diáspora, que pueden participar y ayudar a la isla. Y no son solamente estudiantes, o sea, la meta mía no solamente estudiantes de origen dominicanos. Quiero traer estudiantes de todo el mundo que yo represento. Yo tengo una población grande de personas de África, de la parte sur y norte de África. Tengo muchos mexicanos en mi distrito, tengo muchas personas de un país que se llama Bangladesh, que son de origen indio. Yo quiero traer todas esas personas aquí a la República Dominicana para que vean la belleza de la cultura, el cariño que demuestran las personas aquí y el desarrollo económico que estamos viendo en este país, que es increíble. Hemos aprendido que
el mejor lugar donde invertir dinero en el Caribe es aquí en la República Dominicana. Así que quiero traer personas. Hemos traído casi más de 250 personas desde que comenzamos con este proceso. Inversionistas. No solamente inversionistas, organizaciones fines de lucro, maestros, profesores, ministros. Queremos traer más personas todavía, porque cada vez que traemos más personas, se establece un enlace con ellos y muchos de ellos regresan de vacación o invierten aquí en la República Dominicana. Tenemos un emprendedor joven que se llama Junior Martínez, que es una figura muy importante dominicana en el condado de Bronx, que está haciendo muchas cosas, intercambio con la República Dominicana. Es un dominicano muy orgulloso que quiere ayudar a desarrollar este país y estamos muy, muy contentos de los logros que hemos llegado a este punto. Senador, volviendo al tema político, ¿cómo está la lucha ya por la alcaldía de Nueva York? ¿Qué rol está jugando usted en ese proceso? Bueno, yo ya he endorsado la persona que ganó las primarias del Partido Demócrata, que se llama Zoran Mandani, que es un joven de 33 años, era diputado, o es diputado todavía, y lo respaldé porque es una persona que estaba hablando de los detalles que son muy importantes para la comunidad que yo represento. Yo represento el distrito senatorial más pobre en Nueva York. Y para mí, una persona que hable, por ejemplo, de la posibilidad de conseguir vivienda asequible, conseguir medicina y no tener que decidir si va a pagar medicina o pagar la renta, una persona que puede comprar alimentos, porque la ciudad de Nueva York es costosa. Y muchos de los temas de los cuales hablaba ese candidato, yo creo que lo impulsó a ganar las primarias demócratas. Y también ha trabajado con la juventud. El porcentaje de personas jóvenes que votaron en las primarias fue el más alto en la historia de la ciudad de Nueva York. Y el gran impulso fueron las personas jóvenes, que verdaderamente es el futuro de la ciudad. Ellos son las personas que votaron por él. Hay dos candidatos independientes, que es el que fue al gobernador del estado de Nueva York, Mario Cuomo. Creo que el tiempo de Mario Cuomo llegó y ya pasó. Las personas que lo respaldan a eso son los millonarios de Nueva York, que le temen al programa y la plataforma de Zoran Mandani. Y también está el alcalde de Nueva York ahora, Eric Adams. Sí. Las encuestas dicen que hay un 7%. Y el candidato republicano, que también creo que las encuestas dicen que están un 10%. Si los tres se quedan, los cuatro están en las elecciones, creo que Zoran Mandani gana por un 15 o un 20% del voto. Si dos de los candidatos se salen y se queda Cuomo, creo que ganan por un 8% Mandani. Estoy con un 99% confiado de que el próximo alcalde de Nueva York va a ser Zoran Mandani. Senador, hay una situación en Estados Unidos que nos gustaría conocer su opinión sobre el tema de la polarización y cómo esto ha generado violencia política. Tenemos el caso más reciente. Usted que vive, que conoce las interioridades de la política, nos gustaría conocer su opinión y su visión de esto que está ocurriendo. Bueno, yo creo que lo que ha sucedido ahí, la violencia y todo, yo creo la causa primaria de eso es el presidente Trump. Su discurso siempre ataca a los demócratas. Anteanoche habló sobre la muerte de Charlie Clerk y achacándole la culpa a los demócratas, a los liberales, cuando se olvida de que cuando mataron a una congresista demócrata hace un par de meses atrás, él no dijo una palabra. Cuando una persona entró al apartamento de la que era portavoz del Congreso y atacó a su esposo con un pedazo de metal y casi lo mata, el presidente Trump se burló de la portavoz y puso una foto. Pelosi, correcto. Puso una foto mofiándose y burlándose del esposo de ella. Yo estoy totalmente en contra de algún tipo de violencia. Yo estoy en contra de atacar a una persona, que maten a una persona por sus puntos políticos. Pero si vamos a ser honestos y vamos a hablar de Charlie Clerk. Charlie Clerk era una persona que traficaba en el tema de odio. Él hablaba muy mal de los inmigrantes. Él hablaba muy mal de los inmigrantes latinos. Él decía que los afroamericanos eran naturalmente unas personas con poca inteligencia. Él decía que Martin Luther King era una persona terrible. No sé si se acuerdan que varios años atrás un policía mató a un afroamericano, George Floyd. Y
Y lo que dijo Charlie Clerk cuando lo mataron, dijo que se merecía morirse, que era una persona horrible y terrible. Charlie Clerk, cuando la semana antipasada mataron a unas personas, un hombre entró con un rifle, mató a unas personas en Colorado. Él era un gran defensor de la segunda enmienda que le permite a las personas en los Estados Unidos comprar armas de fuego. Es un debate bien fuerte que ha existido en la nación por años y cada vez que matan niños en las escuelas, siempre llega el tema de que tenemos que cambiar la enmienda o poner restricciones a la habilidad de personas de comprar armas de fuego. Lo que Charlie Clerk dijo cuando mataron a esas personas, que a veces hay que haber muertes para nosotros poder tener nuestros derechos civiles. Y creo que la frase ahora es que si uno vive con la espada, muere por la espada. Y creo que Charlie Clerk fue una persona que traficó en odio y eventualmente ese odio llegó a la situación que sucedió el día anterior. No estoy de acuerdo, no siento que ninguna persona debe de perder su vida por algún tema político, pero la realidad es que mucho de lo que dijo Charlie Clerk ha causado el problema que tenemos en los Estados Unidos entre los partidos distintos, y el gran impulsor de eso es el presidente Trump. Senador, usted habla de lo que ocurre electoralmente y nos ha mencionado que ya ha endosado su apoyo a uno de los candidatos de cara a la alcaldía de Nueva York. Pero de cara a lo que pasará en las presidenciales, usted que es del Partido Demócrata puede quizás decirnos, porque hay una gran interrogante sobre cómo el Partido Demócrata va a consolidar una posición firme en contra de un presidente Trump que, si bien es cierto, al menos la Constitución de Estados Unidos se lo prohíbe, no puede presentarse, podrá presentar sin duda su movimiento y su partido a un candidato que quizás conquiste o no al electorado. ¿Cuál es el camino que ha tomado el Partido Demócrata para enfrentar esto? Yo creo que la razón por la cual Trump ganó las elecciones fue que muchas personas no salieron a votar. Desafortunadamente, en los Estados Unidos todavía existe mucho racismo en los dos partidos. Y algunas personas, en vez de votar por una mujer, especialmente una mujer afroamericana, prefieren no votar. Si ven los números que sacó el presidente Trump, él sacó casi 7, 8 millones de votos menos que sacó Biden en las elecciones anteriores. Muchas personas no votaron por eso. Creo que el Partido Demócrata ahora tenemos que salir fuerte, con una plataforma fuerte que hable más sobre los temas importantes para la persona común y corriente que existe en nuestro país. El votante, las personas tenemos que hablar con el costo de alimentos, por ejemplo. Acuérdense que el presidente Trump dijo que 24 horas después de ser juramentado, que iba a bajar el costo de los alimentos, y lo que ha sucedido es que ha aumentado. Lo mismo dijo de la guerra de Ucrania, que el día después de ser aumentado, que iba a parar la guerra. Y mira dónde estamos ahora. Estamos viendo personas ahora que se están destacando y están empujando fuertemente en contra de la plataforma y lo que está haciendo el presidente Trump en los Estados Unidos. Uno de ellos es el gobernador de California, Gavin Newsom. Creo que el gobernador de Illinois también es una persona que yo creo que tiene potencial. Lo más importante ahora son las elecciones al Congreso el año que viene. Porque si podemos conseguir la mayoría de nuevo, los demócratas, podemos ponerle un pare a mucho de lo que está haciendo el presidente Trump. Por eso que él está intentando de intervenir con la democracia, cambiar las líneas políticas en Texas para asegurar que voten menos demócratas al Congreso. La persona que dijo, bueno, si Texas va a hacer eso, entonces vamos a hacer lo mismo en California. Claro. Vamos a cambiar las líneas políticas para eliminar los republicanos. Eso no es algo que nosotros como demócratas queremos hacer. Pero ya es tiempo de pelear. Si vas a entrar en una pelea con un arma de fuego, no puedes entrar a esa pelea con un cuchillo. Hay que darle a los demócratas, hay que darle a los republicanos y hacer lo que ellos hacen hasta que podemos arreglar este problema que tenemos en el país ahora, en el cual tenemos un presidente que no respeta a la democracia, no respeta a la Constitución de los Estados Unidos, no respeta a los derechos de los inmigrantes, sea documentados o indocumentados. Y acuérdense que la 14 enmienda de los Estados Unidos a la Constitución dice que no importa sus estatus migratorios, todos tenemos ciertos derechos.
Y lo que está sucediendo ahora es los agentes de inmigración y el presidente Trump están ignorando la Constitución de los Estados Unidos. Y es una desgracia. El país va a sufrir, la economía está sufriendo porque los Estados Unidos dependen mucho de la labor de inmigrantes, especialmente en las industrias de agricultura. Y estamos viendo estados que están sufriendo, estados que votaron por Trump, que ahora se arrepienten porque ven que no tienen personas para trabajar en la agrícola. Hay estados que están casi en bancarrota. Hay dueños de agrícola que están quejándose ahora porque no tienen los fondos para poder pagar a sus empleados, comprar maquinaria y sostener sus propiedades y sus fincas. Si ganamos en el 2026 y cogemos la mayoría en el Congreso, podemos comenzar el proceso de eliminar mucho de lo que ha hecho el presidente Trump y los republicanos en el Congreso. Muchísimas gracias, senador, por habernos acompañado. Gracias. Nada, estaremos muy atentos sobre los programas que usted ha emprendido acá en República Dominicana. Veremos lo que pasa también en Santiago, nuestra ciudad predilecta, y también la de Federico, hago la parte porque es necesario. Gracias, encantada, Pero, no senador. pero por la santiaguera, no por la santiaguera, no por la... Precisa eso también. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana, senador. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Cuídense.